los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra. Pues disfrutamos la oportunidad que el Señor nos da de poder hablar de su palabra, ya que, pues habiendo muchos que pueden hablar mucho mejor que nosotros, el Señor le ha placido darnos la oportunidad a nosotros. Así que bendito sea su nombre y esperando que pues la palabra sea adecuada para el crecimiento y la formación de nuestro hombre espiritual. Porque la Biblia dice que el hombre carnal va desapareciendo, pero no obstante el espiritual va creciendo poco a poco y va como la luz de la aurora de aumento en aumento. Porque creo que nadie quiere ir en descenso, ¿verdad? Sino que todos queremos ir en aumento. Estamos en victoria, el Señor nos ha dado una victoria poderosa a través de la campaña, a través de el sacrificio que se hizo para que esto saliera bien. Gracias a Dios todo salió bien. Yo me gocé mucho. El Señor repartió bendiciones para muchos en este lugar y creo que el Señor sigue repartiendo bendición, porque Él da bendición hasta que sobreabunde. El Señor dice que Él nos da la medida, la removida, es como decir removida para que agarre más. Porque Él quiere que su pueblo esté lleno, dice el salmista, mi copa está rebosando, dice, ¿verdad? No importa que se le esté saliendo, que esté rebosando, porque el Señor le da más. Él no tiene límite, Él tiene bendición para todo su pueblo, es decir, para toda su creación. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a los pajaritos si comieron esta mañana, dirían que sí. Porque el Señor reparte comida para toda su creación. Dice que Él abre su mano y toda la creación viene a comer ahí. De una u otra forma Dios le da comida a su creación. Y cuanto más a nosotros que valemos mucho más que muchos pajarillos. La bendición de Dios es extremadamente grande. Bendecimos a todos aquellos que están por las redes sociales escuchándonos desde este lugar. A mis hermanos ahí en El Salvador, Dios les bendiga. Esperamos que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo les acompañe. Igualmente nuestros hermanos allá en Honduras, sé que hay hermanos escuchándonos allá también. Que el Señor les bendiga desde aquí. Es un privilegio hablar por medio de las redes sociales y llegar hasta aquellos lugares donde quizás físicamente no podemos llegar, pero el Señor sabe que en nuestro corazón están ellos también. Porque cuando oramos, no oramos solo por nosotros, sino por todos aquellos alrededor del mundo. Porque el Señor dijo que Él tiene un pueblo en todas las tribus, en todas las lenguas, en todas las naciones, un remanente que alaba y espera en la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Que cuando este evangelio llegue a todos los rincones del mundo, entonces vendrá el fin. Yo no sé si usted quiere ser parte de esa misión de llevar el evangelio a otros lugares. Yo no sé si usted quiere ser parte de eso. Pero yo quiero ser parte de eso. Porque esa es la gran comisión para la iglesia de Dios. Alabado sea Dios. Vamos a en esta tarde leer la palabra del Señor. Y le invito a que vaya conmigo al Evangelio según Mateo, su capítulo 5 y versículo 5. Alabado sea el Señor. Una palabra muy hermosa donde espero que todos podamos disfrutarla, todos podamos aprender de ella, porque ese es el propósito de Dios.
de que todos recibamos bendición a través de esta palabra. Porque esta palabra se escribió con un propósito. Y el propósito es llevar bendición a los oyentes. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, me puede confirmar con un amén. Si todos lo tenemos, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tome su lugar, por gentileza. Gloria a Dios. Un versículo pequeño, pero con un gran mensaje. La palabra manso muchas veces ha sido traducido como paciencia, un espíritu de resignación o desinterés, un espíritu de abnegación. Hay diferentes definiciones de la palabra manso. Pero en esta tarde vamos a tratar de hablar de dos cosas: mansedumbre y humildad. Y trataremos de encontrar en la Biblia respaldo para estas dos frases, para ver la unidad que tienen, la coinonía que hay entre ellas dos y la similitud en la cual la Biblia expresa. Y vamos a hablar bajo el tema la tercera bienaventuranza. Un tema en el que tal vez usted dice, bueno, la tercera bienaventuranza, es ok. Pero esto tiene un propósito. El Señor todo lo que dijo, lo dijo con un propósito. Cuando el Señor subió a la montaña, Él miró aquella multitud que le seguía, los miró desesperados, los miró sin un guía, los miró sin una dirección. Y dice que viendo la multitud, sus discípulos se vinieron a la par de Él y Él abrió su boca y comenzó a decirles: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, dijo Él, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores. Bendito sea Dios. Dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, pues así persiguieron a todos los profetas que fueron antes de vosotros. Mas dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¡Qué poderoso Dios! Y ese es el Dios de la iglesia. Ese es el Dios suyo, ese es el Dios mío. Por esa razón debemos estar contentos, agradecidos, que cuando no valíamos nada, el Señor se humilló a ver hacia la tierra y nos miró a todos nosotros, nos miró perdidos y tuvo compasión de cada uno de nosotros. La tercera bienaventuranza. Dijimos que mansedumbre está relacionado con la humildad. Y vamos a ver a través de la Biblia dónde fue la primera ocasión que se mencionó la palabra manso. En el libro de Números, capítulo 12 y versículo 3, la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. Y está hablando esto porque está seguido de un acontecimiento en el cual sus hermanos, es decir, Miriam, que traducido es María, y también Aarón, ellos tuvieron una conversación y en esa conversación el tema era
¿acaso solo por Moisés habla Dios? ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? Hermanos amados, dice la palabra del Señor, quedó ahí registrado. Si quiere, vaya a su Biblia, búscalo. Números capítulo 12. Y estos dos se sintieron envidiosos. Se sintieron mal porque a su propio hermano el Señor lo usaba más que a ellos. Y como dicen que a veces el mayor se siente envidioso por el menor, tal le pasó a Eliab con David. Cuando lo vieron pequeño y que no era para ellos merecedor de ser honrado, se sintieron envidiosos cuando Dios lo honró. Igual le pasó a Miriam y a Aarón. Aquella conversación inadecuada hizo resaltar la altanería en su corazón y su deseo inapropiado de ser honrado delante del pueblo. Y es que, amados hermanos, es bien terrible cuando muchos hermanos en medio de la misma congregación se sienten envidiosos, se sienten, amados hermanos, mal cuando Dios usa a alguien humilde. Y esto es un pecado bien marcado y castigado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Miriam y Aarón pensaron que esta conversación iba a quedar solo entre ellos. Como muchos dicen, hermano, que no pase a más. Ay, tenga cuidado con eso. Porque es posible que no lo sepa una tercera persona, pero hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo oye, y delante de él no se escapa nada. Porque la Biblia dice que el paladar gusta lo que la boca come. Asimismo, cuando el oído escucha una palabra que le gusta, la queda saboreando. La saborea, la disfruta. Asimismo es Dios. Toda conversación que sale de nuestra boca, Él la está escuchando, porque Él dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a dar cuenta. Y eso no es una broma, eso es verdad. Por eso, como cristianos, algo que debemos cuidar es nuestra lengua. El que controla su lengua, dice Santiago, es capaz de controlar todo su propio cuerpo. Pero si no controla su lengua, es como un carro sin freno que no sabe dónde va a pegar, se va a estrellar y se va a hacer pedazos a sí mismo. Otro caso donde vemos manifiesto este mal de la envidia es en el caso de Saúl. Saúl, siendo el rey de Israel, siendo el hombre al que todo mundo admiraba, teniendo un ejército bien estructurado, había peleado otras veces y había ganado, pero en esta ocasión estaba amedrentado. Llegó un hombre, como dijo, sin genealogía, ni nadie, ni sabían de dónde venía. Él le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, soy David. Soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. A Saúl aquello no le dio ninguna información. No sabía quién era. Pero cuando David miró la condición del gran ejército de Jehová de los ejércitos y que el rey que él había elegido estaba amedrentado, se llenó de celo bueno. Y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Estamos hablando de la humildad y la mansedumbre. David era un hombre manso. Y cuando Saúl lo miró en aquella condición, dijo, bueno, vamos a echarlo al ring. Estoy seguro que Goliat lo va a matar. Le dijo a Abner, tráeme el uniforme de un soldado y yo lo voy a vestir. Con sus propias manos vistió al muchacho.
David no era un hombre experimentado en guerra, pero tenía el respaldo del Todopoderoso. Y eso basta para ser victorioso. Cuando le puso el uniforme, él no podía andar. Saúl se reía de él porque se caía cuando trataba de empuñar la espada y andar. Algo importante es usar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Me encanta la actitud de David cuando fue vestido por Saúl. Le dijo: no puedo andar con esto, no estoy acostumbrado. Le dijo: déjame batirme con lo que yo sé usar. Aprendamos a usar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando aprendemos a usar lo que Dios nos ha dado, Dios nos da la victoria. Porque Él dice, la exhortación de Pablo a Timoteo es: haz uso adecuado, bien, de la palabra que se te ha dado. Cuando Saúl miró la actitud y la reacción de David, se decepcionó. Sabía que su intento iba a ser frustrado. David salió de la presencia de Saúl. ¿Y sabe para dónde se fue? Para el arroyo. En el arroyo recogió 5 piedras. ¿Sabe por qué recogió 5 piedras? Porque él sabía que con una bastaba, estaba seguro de la victoria. Pero sabía también que Goliat tenía 4 hermanos. Entonces él dijo: en caso que ellos vengan contra mí, porque ellos también eran guerreros, voy a tener una piedra para cada uno de ellos. Pero no usó las 4, usó una. Por eso él dijo: si la presencia de Jehová va conmigo, eso me basta. ¿Sabe qué quiere decir eso? Irse al río, se sació de agua y buscó la intimidad con Dios. Ninguno de nosotros, no vamos a excluir a nadie, ninguno de nosotros en este auditorio vamos a ser victoriosos si no hay intimidad con Dios. Nadie puede ganar una victoria ante el enemigo feroz que es el diablo si no tiene intimidad con Dios. David se sació, recogió las 5 piedras y dijo: estoy listo para ir a pelear. Cuando salió, todos iban detrás de él. Me imagino aquella marcha detrás de David. Aquel hombrecito que no era ni soldado, pero todos iban siguiéndolo. A ver qué le iba a pasar, a ver cómo iba a morir. Porque así hay muchos. Así hay muchos que están esperando cómo va a ser el fracaso de este para verlo. Pero déjame decirte que si tienes el respaldo de Dios, nadie te va a ver fracasar. La lectura que leía mi hermana decía: ¿quién podrá condenarme? Y el apóstol Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En Romanos 8:35 por ahí dice: ¿quién es el que condenará? Si Cristo nos ha justificado, nadie puede acusarnos ni condenarnos, ni mucho menos matarnos, porque nuestra vida está asegurada en Cristo. David llegó a la línea de batalla. El filisteo lo menospreció y le dijo: ¿acaso soy un animal para que venga con piedras y con palos ante mí? Déjeme decirle que el diablo es un chantajista y mentiroso, y que el Señor lo reprenda. David no le hizo caso al chantaje de Goliat. Le dijo: es cierto que tú vienes a mí con espada, lanza y cabalina y casco de bronce, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Él sabía que Jehová le había dado la victoria ante oso, ante león, y sabía que también le iba a dar la victoria en ese momento. El gigante caminó hacia él y él dice que corrió. Le dio vuelta a su onda y lanzó la piedra. Con esto no quiere decir que que no era humilde. Era humilde. Porque a veces pensamos que la humildad está en aquel que no sabe hablar, o que está en aquel que no sabe vestirse.
Porque muchas veces pensamos que la unción de un predicador está en el traje. Quizás si mira mi traje está un poco grande porque las segundas nunca quedan bien. La unción de un hombre está en su comunión con Dios. La unción de un hombre está en su comunión con Dios. Cuando el gigante cayó al piso, David corrió, sacó la espada y le cortó la cabeza. Cuando le cortó la cabeza, cambiaron las cosas. Cuando obtuvieron la victoria, entonces cambió el concepto del rey. Cuando ya no lo miró como aquel hombre humilde que no podía ni andar un traje, lo miró como un vencedor. Y eso es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, vencedores. Y somos vencedores porque nuestro líder ha vencido. Y él dice: yo voy delante de ustedes todos los días de su vida. Entonces, ¿por qué darle lugar a la desconfianza? Si somos humildes, Él irá delante de nosotros. Y si somos mansos, Él irá delante de nosotros. Y sabe, la humildad es exaltada por Dios. La mansedumbre es admirada por Dios. Cuando Él regresó y llevaba la cabeza de Goliat chorreando sangre en su mano, se inventó un nuevo canto. Y todas las mujeres decían: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Aquel canto se inventó ahí y todas las mujeres cantaban y disfrutaban. Las jóvenes, los niños cantaban aquel coro. Entonces vino la envidia. La envidia entró en el corazón de David. Y dice la Biblia que desde ese momento Saúl no volvió a ver a David con buenos ojos. Entonces se complicaron las cosas, porque qué tremendo es cuando el enemigo ya no es el paladín que está en el campo, sino que es un hermano de la iglesia. Eso es terrible, porque dice la Biblia que la enemistad de un hermano contra otro es tan fuerte que es más fuerte que un río embravecido. Y pobre David ya no volvió a vivir tranquilo en Jerusalén, tuvo que salir huyendo, porque la envidia que el enemigo había sembrado en Saúl ya no lo dejaba tranquilo. Es terrible, amados hermanos, cuando la enemistad haya cabida en nuestros corazones. Es terrible. Amados hermanos, hablando de Moisés, la Biblia acredita a Moisés de una manera terrible. Si vamos allá a Hebreos 11 del 24 al 26, la palabra claramente dice que Moisés renunció a la elegancia, renunció al poder mundial que estaba delante de él, porque él era un claro anfitrión y heredero al trono. Porque el propio hijo del rey era un charlatán y no sabía mandar. El rey hacía comisiones para Moisés y para su propio hijo, y Moisés venía victorioso y el hijo venía derrotado. Pero Moisés dice que eligió ser maltratado junto al pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¡Qué bendición! Eso es lo que necesitamos. Refugiarnos entre los humildes, no entre los soberbios. ¿Sabe por qué? Porque los soberbios son avergonzados. Los soberbios van de mal en peor, pero los humildes van de gloria en gloria, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Eso es lo que Dios ha prometido, que los humildes serán exaltados. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés demostró también un carácter humilde.
Moisés era el único indicado y sabía la condición de sus hermanos. Y Jehová miró en él la capacidad de ir a sacarlos de la esclavitud. Pero cuando Dios le dijo, tú irás, él dijo, ¿quién soy yo? Esa es la actitud que debemos tomar nosotros. Humillarnos hasta el polvo para que Él nos levante del muladar. Y que se cumpla lo que dijo el profeta: Él es el que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, porque aquí nadie es más que nadie. Desde el último que está ahí atrás, todos somos iguales y tenemos el mismo precio, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Él se humilló hasta el polvo y le dijo: ¿quién soy yo, Señor? Si usted sigue la connotación de la palabra, 3 veces se humilló hasta abajo, hasta el punto de él sentirse incapaz de hacer nada, porque así debemos ser. Nunca creer que podemos hacer las cosas, porque el que las puede hacer se llama Jehová de los ejércitos. Si le damos libertad que Él haga, Él hará maravillas con cada uno de nosotros. Cuando Jehová miró la actitud de Moisés, se dio cuenta que necesitaba un compañero, un ayudante, y le dijo: ya te tengo tu ayudante, no te preocupes, no vas a ir solo, no tengas miedo, porque el Señor es perfeccionista en conseguirnos ayudantes. Él nos consigue la persona ideal, indicada. Así que, si Dios le ha mostrado a usted un ministerio, esté seguro que Dios le va a dar un compañero, porque Dios nunca manda a nadie solo. Dios es perfecto en lo que hace. Y con aquella actitud de no poder hacerlo, Dios había puesto los ojos en él. Y como ya Dios lo había elegido, no podía esquivarse. Por eso, nunca diga: aunque Dios me mande, no voy. ¿Sabe lo que debe orar? Señor, envíame tú. Porque si la iglesia nos manda, vamos a fracasar. Si el ministerio nos manda, vamos a fracasar. Pero si Dios nos manda, vamos a ser victoriosos. Y no importa quién esté de frente, no importa quién se oponga, no importa quién le diga no lo vas a poder hacer, porque usted va respaldado por el grande. Llegó Moisés donde Faraón. Llegó a la casa donde él era grande antes, mas ahora llegó no como un grande delante de los hombres, pero como un grande delante de Dios. Y esa es la parte que muchas veces no se ve, la grandeza que Dios nos da. Llegó sin una espada, sin una jabalina, nada más con una vara, pero en aquella vara iba la presencia del Señor con él. Y con aquella humildad hizo señales grandes y prodigios en Egipto y sacó al pueblo, porque Jehová era el que le había dicho que iba a sacar el pueblo de la esclavitud. No hizo nada en su nombre, lo hizo con el poder de Dios. Pero también el pueblo influye mucho en estas cosas muchas veces. Moisés, siendo hombre humilde, siendo hombre manso, la murmuración del pueblo en una ocasión lo hizo reaccionar airado. Por eso, amados hermanos, todos debemos colaborar en esta área. Cuando alguien o un espíritu le ponga un pensamiento en su mente de hablar contra un hermano o pensar mal contra un hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado y pídale perdón al Señor. ¿Sabe por qué? Porque nada malo viene de Dios. Porque la Biblia claramente dice: el árbol por su fruto se conoce. Y si un fruto malo entra a nuestra vida, no viene del árbol de la vida, viene del árbol de la ciencia del bien y del mal.
El árbol que destruye con su alimento, con su fruto, destruye el corazón de los buenos cristianos. Por eso le hablé que hay 3 cualidades en todos nosotros. En cada uno de nosotros hay 3 clases de personas. Una persona pública, donde todo el mundo nos ve, donde todo el mundo nos conoce. Y en este público somos buenos, somos ejemplo, somos los mejores. Pero está la otra parte, la parte íntima, que esa parte solo su esposa o su esposo la conoce. Y está la parte privada, que esa solo yo la conozco. Y el problema es que en estas áreas somos vulnerables muchas veces. Cuidamos nuestra área pública, nuestra vida pública la cuidamos mucho, pero nuestra área privada y nuestra vida íntima la descuidamos. Y en esa parte es cuando el enemigo nos gana terreno. Porque me da mucha lástima en ver ciertas acciones y reacciones muchas veces. Hermanos que están pensando conceptos en contra de otro y están buscando la oportunidad para venir a tirárselo en la cara. No, mi hermano, eso no es así. Esas cosas tienen que desaparecer de nuestro interior. Porque nosotros somos copas de santidad. Somos copas hechas para que habite el Espíritu Santo. Y cuando estamos actuando con maldad o buscando cómo herir a otro, o porque este lo hace, o porque aquel lo hace, y yo venir a usar el puesto de juez, eso no se llama humildad, eso no se llama mansedumbre, eso se llama arrogancia. Y en esas áreas, de veras, les digo, el enemigo nos gana ventaja. Porque hay una alabanza que dice que es fácil hallar a alguien que te hable mal, que te aconseje mal, que sus palabras parecen dulces como la miel, pero en realidad son como cuchillos agudos que entran en el corazón. Pero qué lindo es cuando encontramos Samueles en la iglesia, hombres que consuelan, hombres que tienen consejo, hombres que de su boca salen palabras honestas, honradas, palabras respaldadas por Dios. Eso es el fruto del Espíritu en nuestra vida. Es bueno, amados hermanos, practicar la humildad y la mansedumbre en nuestra vida. La Biblia dice en el Salmo 25:9, dice que Dios encaminará a los humildes. Mire qué bonito. Cuando usted va perdido y alguien se le aparece y lo encamina y lo saca, qué bonito es. Y eso es lo que Cristo hace. Pero qué triste es cuando estamos necesitados de una mano amiga y se nos acerca uno que en vez de ser una mano amiga es un enviado del diablo. Y eso es terrible, y a eso hay que tenerle cuidado. Cuando aquellos iban confundidos, Jesús sabía el corazón de ellos y los conocía y sabía que eran buenos hombres, pero iban en su espíritu decepcionados. Mas Jesús los encaminó y se encaminó con ellos, habló con ellos, les explicó, y eso es lo que la iglesia está mandada a hacer. No a causar desánimo, no a traer palabras destructivas, no, sino a traer mensaje positivo. Pero es tan fácil, como dice la alabanza, hallar unos que cada palabra es como el golpe de una espada. Que Dios nos libre de eso y que nos dé un espíritu apacible, de pacificación, pacificador. Ser pacificadores, ser humildes y llevar ese mensaje positivo a aquellos que nos escuchan. Cuando Jesús se apartaba de ellos, ellos le dijeron: quédate un momento más, quédate un momento más con nosotros.
Qué bonito es hablar con alguien que tiene palabra buena. Pero hay muchos que usted habla con ellos y si no tiene cuidado termina descarriado juntamente con ellos. Y a esos el apóstol les llama enemigos de la obra, que muestran humildad, muestran mansedumbre, pero en realidad son unos hijos del diablo. Y tenemos que decirlo así porque es la verdad, porque así la palabra lo dice. Y el enemigo es astuto en sus artimañas y sus prácticas malas, en meter cizaña en los campos buenos. Nosotros somos esos buenos campos donde Dios sembró la buena semilla de trigo. Y el propósito de Cristo Jesús es que ese trigo lleve cosecha, que no se infecte con la cizaña, porque la cizaña, amados hermanos, es tan sutil que se mete poquito a poquito, poquito a poquito. Por eso, amados hermanos, como cristianos es importante evitar conversaciones deshonestas. Esas llamadas que no son por cobrar, sino para chismear. Esas llamadas que no son para hablar de un salmo, sino para hablar del otro. Eso hay que evitarlo. Esas conversaciones fuera de contexto hay que evitarlas, porque así se ensucia la mente. Y Jesús claramente nos enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mansedumbre, humildad. Hermanos que tienen ese deseo de hacer bien las cosas, pero viene otro cizañoso infectado y les da un mensaje malo y contrario, les daña la buena intención que tenían. Y ese es un enviado del diablo. Muchos que no tienen temor de hablar de cualquier líder o de cualquier hermano, porque déjeme decirle que el valor que tiene un líder lo tiene un hermano. Todos valemos la sangre de Cristo. Y muchas veces sucede que por nuestra mala intención disfrazada, muchos se desaniman. Y la palabra claramente dice, y no pasa por desapercibido, que aquel que sea piedra de tropiezo para un pequeñito, es mejor que se ate una piedra de molino y se tire a lo profundo del mar, donde nunca más moleste a nadie. Poderoso es Dios. Y Él quiere una iglesia sana, una iglesia saludable. En el capítulo 15 del libro de Juan, el Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Pero el que no lleva fruto, Él lo cortará. Pero dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he predicado. Y si estamos limpios, no permitamos que nada nos ensucie. Porque dice Judas que estos que hablan mal y que dan malos consejos son, dice, manchas en vuestros ágapes. Ágapes son las reuniones de los santos. Son las reuniones donde nos reunimos para conversar, para discutir de la palabra, para aprender de ella. Pero dice que estos que traen mal mensaje son manchas. ¿Y qué Jesús dijo? Las manchas y las arrugas impedirán entrar en el reino de Dios. Por eso, amados, es importante cultivar la mansedumbre y la humildad en nuestra vida. Algo más que quiero agregar en este mensaje de esta tarde es que Jesús lleva un orden establecido en lo que dice. En primer lugar, Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que oyen el mensaje de Dios, que no son altivos ni arrogantes, sino que el mismo Dios
en ver su condición les abre el oído para que entiendan. Ejemplo de esto, vemos a Naamán. Naamán tuvo que bajarse del carruaje del orgullo y la prepotencia y humillarse a la palabra humillante que el profeta le había dicho, de ir a zambullirse en un agua que para él estaba sucia. Pero su actitud de bajarse del carruaje del orgullo y llevarlo hasta humillarse, eso lo convirtió en un hombre que quedó escrito en esta palabra gloriosa. Si él no se hubiera humillado, no estuviera aquí y no habláramos de él. Pero fue pobre en espíritu. Porque muchas veces entendemos pobre en espíritu, tenemos algunos conceptos vagos en nuestra mente. Pero cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, son aquellos que escuchan la palabra de Dios. La palabra que viene sin maldad, la palabra que viene sana, la buena semilla, y abren su corazón y el Señor entra. Como dijo la tsunamita, mi amado metió su mano por la ventana, se conmovieron mis entrañas delante de mí. Aleluya. Eso es cuando Dios dice en el Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, seré su Dios y él será mi hijo. Esos son los pobres en espíritu. Y segundo punto, él dice, bienaventurados los que lloran. Es bonito llorar delante de la presencia del Señor. Es bonito venir y humillarse ante Él, doblar las rodillas y hasta que la cabeza pegue al piso, en reverencia, en humillación delante de Él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y hay un orden establecido aquí. Si usted ve, por ejemplo, en Hebreos 6, dice, ya dejando atrás los primeros rudimentos de la palabra de Dios, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios y la doctrina del bautismo, que es la tercera doctrina. Y a eso quiero llegar en este punto. Punto número 1, los que abren el corazón. Punto número 2, los que lloran delante de Él. Y a través de abrir el corazón, a través de rendirse, humillarse y derramar su vida delante de Él, viene la mansedumbre y la humildad. Porque no me diga que usted es humilde si no lo demuestra. La humildad se demuestra, la mansedumbre se demuestra. Cuando hablamos, cuando servimos, cuando ayudamos a alguien, se demuestra la humildad, se demuestra la mansedumbre. Y esto también es uno de los frutos del Espíritu. Porque dice el apóstol Pablo a los Gálatas que ahora dice permanecen el amor. ¿Verdad? Primer fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, cuando alguien tiene esas dos cualidades anteriores, puede pasar a la tercera. Si no, no puede pasar. Por eso hay algunas iglesias que no enseñan la doctrina del bautismo. Y lo digo con todo respeto, sin ofender a nadie. Porque el bautismo tiene que ser un anhelo en el corazón del nuevo converso. Porque ¿de qué sirve bautizar a uno que todavía no se ha convertido? Si cuando viene del bautismo se va a fornicar, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve llevar a alguien a identificarse con Dios, a tener ese encuentro con Él, esa identificación que lo hace diferente, si cuando viene de allá sigue siendo el mismo? La humildad, la mansedumbre no ha llegado a ese corazón. El bautismo es la tercera
enseñanza apostólica. Primero es el arrepentimiento. A través del arrepentimiento viene la fe. Y como tercer punto viene el bautismo. Y sé que hay candidatos de bautismo en este lugar. Debe ser un anhelo dentro del corazón. Pero como dije antes, ¿de qué sirve bautizar a uno que todavía no ha dejado el mundo? ¿De qué sirve bautizar a un perverso que todavía anda cantando canciones mundanas? ¿De qué sirve bautizar a uno que todavía ve películas mundanas? Y en eso cabemos muchos, que nos detenemos a ver tonterías que no edifican en nada. Y cuando el Señor dice que por qué gastamos el tiempo en lo que no edifica, se está refiriendo a todo esto. Alguien que está bautizado debe tener una mente transformada. Porque muchas veces sucede que hermanos que cantan y adoran aquí andan escuchando todavía canciones mundanas, canciones de cantantes que han hecho pacto con el diablo allá afuera, y eso anda ahí todavía en la mente. Y de vez en cuando se les dan las malas palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para que en el corazón haya humildad, debe vivir Cristo en el corazón, porque Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Ese es el mensaje de Cristo: ser manso y humilde de corazón. Pero para que haya humildad y mansedumbre hay que estar bien convertido. Hay muchos que en conversaciones salen con unas cosas que a uno lo dejan boquiabierta. Porque déjeme decirle que aprenderse un capítulo completo de la Biblia y venirlo a decir aquí de memoria y hacer que todos los hermanos griten aleluya y que todos alaben a Dios con lo que usted está diciendo, no, eso no significa que usted está bien convertido. Alguien puede hablar como cristiano, puede cantar como cristiano, pero alguien que no es cristiano no puede vivir como cristiano. Porque en cualquier momento de la vida se le va a salir lo malo que trae todavía. Y para que lo malo no esté, hay que sacarlo. Si no se saca, va a permanecer ahí. Porque usted ve, cuando usted ve un árbol, ese árbol primero tiene que tener raíces para estar salido de la tierra. Si no tiene raíces, no puede estar ahí. Y las raíces quedan allá adentro. Muchas veces se corta el árbol, se corta, pero las raíces quedan adentro. La maldad queda adentro. La Biblia dice que cuando Nabucodonosor miró aquel árbol frondoso, dice que era un árbol enorme, pero miró que lo cortaron por el tronco y miró que el tronco quedaba ahí. ¿Qué significaba eso? Que aunque fuera un animal, él seguía siendo el mismo. Aunque fuera convertido en una mente animal, él estaba ahí, porque todavía estaba vivo. Por eso dice, vivos no son los que andan ahí caminando, vivos son los que sirven a Dios. Entonces, muertos no son los que ya están en la tumba, sino los que no adoran a Dios. Por eso el pueblo de Dios es un pueblo vivo, un pueblo que adora, un pueblo que sirve, un pueblo que canta, un pueblo que busca la bendición de Dios las 24 horas del día. No importa dónde estemos, no importa dónde andemos, con quién andemos, qué estemos haciendo en nuestra vida, tiene que haber alabanza para Dios. Creo que quedó claro el orden de la bienaventuranza. Primero, abrir el corazón, luego derramar el alma delante de Dios, y tercero es cuando llega la mansedumbre y la humildad. Entonces puede ser bautizado, si no, no puede ser bautizado. Aunque se bautice, va a seguir siendo el mismo mal hablado, el mismo maleducado, el mismo transero allá afuera. Y es la verdad.
Porque el agua, dice Pedro, que no cambia a nadie. El agua no le va a quitar su personalidad. Las malas mañas, quien las quita es la sangre de Cristo. Pero si no le dejamos que Él haga la obra, Él no lo va a hacer porque Él es un caballero. Él no se mete sin permiso. Él dice, está tocando la puerta. Si tú abres, entro. Si no, no. Ese es Dios. Y es bien fácil venir y estar sentados aquí, pero nuestro espíritu se queda allá afuera porque le da vergüenza de nuestra condición muchas veces. Porque en vez de estar aquí, estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando en el día de mañana, como si tenemos asegurado el día de mañana para estar vivos. No, Señor. El día de mañana le pertenece solo a Dios. El día de mañana le pertenece solo a Él. Por eso, amados míos, es importante saber lo que hacemos, entender a quién le servimos y aprender a depender de Él. También quiero que quede claro que humildad y mansedumbre no es aguantar todo lo que a un impío quiere hacerle. Jesús era manso y humilde, ¿verdad? Pero en una ocasión un soldado lo golpeó. Jesús lo quedó mirando y le dijo, si he hecho mal, ¿por qué me golpeas? Dijo, dime dónde está el mal, perdón. Si he hecho mal, dijo, dime dónde está el mal que hice. Y si he hecho bien, ¿por qué me golpeas? Pablo era un hombre humilde y manso también. Pero en una ocasión había una bruja que lo andaba siguiendo. Y gritaba, estos son hijos de Dios, con una voz rara y fea. Decía, estos son hijos de Dios que les anuncian el camino de la verdad. Y todos los días andaba con aquella tontera. Por eso el Señor no es una repetidora y repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, Señor. Y Pablo le dijo, te reprendo en el nombre del Señor. Espíritu malo, sal de ella y quede libre. Con autoridad y poder de Dios. Jesús, cuando llegó al templo, todos estaban haciendo dinero, todos estaban haciendo ganancias deshonestas y estaban ahí cambiando y cobrando mal. Jesús les dijo, ¿qué les pasa a ustedes? Mi casa ha sido llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Y con un látigo que encontró por ahí les dio a todos y los sacó del templo. Eso es carácter. Y no es que no fuera humilde. Cuando a Pablo se le dio la oportunidad de ir a predicarle al procónsul de una ciudad, había un brujo ahí. Y aquel brujo estaba al oído del procónsul y le decía, no le haga caso, esos andan engañando a la gente, esos son una secta que anda por todos lados. Y Pablo se lo quedó viendo firme y le dijo, hijo del diablo, ¿hasta cuándo perturbarás los caminos rectos del Señor? El Espíritu de Jehová está contra ti y quedarás ciego. Y por muchos días no verás la luz del sol. Y así fue. ¿Qué diremos de Pedro cuando llegó a Samaria? Y aquel brujo que andaba ahí entre los santos, entre los nuevos convertidos, también andaba él metiendo su cizaña, porque el malo nunca va a hablar bien de la obra. Todo el que habla mal no es bueno en la obra. Y todo el que habla mal de la obra va a salir afuera. Porque la iglesia es como el mar, que el mar está en constante movimiento y toda la basura la va sacando, la va sacando, la va sacando. Llegó Pedro allá y estaba aquella basura ahí molestando. Y cuando llegó Pedro y oró por los hermanos, recibieron el Espíritu Santo. ¡Qué poder! Y aquel brujo andaba todavía sus maldades en él. Y aparentemente ya se había convertido. Ya andaba con Felipe. Parecía bueno ya. Por eso les dije que alguien puede aparentar ser bueno, pero en cualquier momento le va a salir lo que hay en su corazón. Y lo que sale del corazón es la realidad de la persona, no lo que dice la boca.
Cuando Pedro llegó con Juan, oraron por los hermanos, se derramó el Espíritu Santo. Qué momento, qué gloria, qué bendición había en ese lugar. Entonces le salió la maldad al brujo y le dijo: véndame un poquito de eso de ustedes, para que cuando yo ore. La intención parecía buena, pero en realidad no era buena. El enemigo nunca va a tener buena intención con la iglesia. Él quería seguir engañando, porque a todos los tenía deslumbrados que él era el gran poder de Dios, cuando era el mismo poder del enemigo que estaba ahí. Pero Pedro se paró delante de él con firmeza y le dijo: tu dinero perezca contigo, porque no has sido recto delante del Señor, y la mano del Señor ahora está contra ti. Aquel brujo cayó al piso revolcándose con la lengua de fuera, pero tuvo la oportunidad, porque hay unos que no tienen la oportunidad. Tuvo la oportunidad de decirle: oren por mí. Con esto quiero dejar claro que ser manso y humilde no es aguantarle todo lo que un perverso quiere hacernos. Hay que tener firmeza, hay que tener carácter. Cuando usted tenga que reprender a alguien, repréndalo con firmeza y no le tenga miedo. No importa si es de un hermano, pero si viene a hablarle tonterías y maldades de otro, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque Pedro, siendo el apóstol de Cristo Jesús, en un momento el enemigo quiso usarlo para hacer tropezar al Cordero Santo de Dios. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Se lo dijo a Pedro. Eso nos da un mensaje a nosotros, que todo aquel que venga con maldad a nuestra vida hay que reprenderlo con autoridad y carácter, pararlo ahí mismo. Todo falso que venga queriéndole decir: hermano, yo creo que a usted no le va bien porque a usted le han hecho esto y esto. O no vaya al culto porque le pueden venir a robar en la casa. No vaya a la vigilia porque le va a dar, se va a enfermar. No haga ayuno porque le va a dar úlcera. A todos esos hay que reprenderlos en el nombre del Señor, porque ni el Espíritu de Dios no se contradice con el Espíritu de Dios, porque están unidos y están de acuerdo. El que se opone es el enemigo, y el enemigo está vencido en el nombre de Jesús. Por eso, iglesia del Señor, seamos fuertes, seamos valientes. No importa los problemas, no importa las situaciones difíciles que pasemos, seamos mansos y humildes, mantengamos la postura de la mansedumbre y el Señor nos dará la victoria. Sigamos adelante y que Dios les bendiga. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra y alabando a Dios de todo corazón.